Menos mal que alguien siempre nos avisa. Siempre nos avisa alguien. Ahí está, ahí lo puse. Che, Matías, si Genial. un poco de zoom cuando pones Sí, el... sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora cuando empiece hago un poco de zoom. Igual acá también. Listo, ahí está grabando. Genial. Bueno, entonces la idea de hoy es hacer ejercicio 3 y 4. Este es el ejercicio 3. Tenemos dos lagrangianos que, como dice el enunciado, describan dos espinores y un campo real phi. Entonces, bueno, lo que dice es hallar todas las simetrías de ambos lagrangianos y, bueno, obviamente ver cuántos parámetros independientes hay en cada caso y ver las corrientes de Nether conservadas. Entonces empecemos un poco por ahí. Ahí creo que ven todo. Entonces, bueno, acá nomás como solo para separarlo, algo que igual lo pueden ver ustedes, pero para que quede bien claro, o sea, ambos lagrangianos comparten lo que yo acá llamé L0, que son la parte así del lagrangiano libre de cada campo, ¿sí? Tenemos acá Φ1, acá para que vean todos el mouse. Tenemos acá lo que corresponde a Φ1, lo que corresponde a Φ2, y acá lo que es el campo escalar, ¿sí? Y lo que cambia es que en el lagrangiano 1, el término de interacción es el que está acá, donde tenemos Φ1, Φ2 y Φ2, Φ1, y el lagrangiano 2, el término de interacción es Φ1, Φ1, Φ2, Φ2. De la lagrangiano 1 va a ser L0 más L1 de interacción, y L2 es L0 más L2 de interacción. Entonces, uno de acá puede empezar a preguntarse, bueno, ¿qué simetrías son las que tiene este lagrangiano? Y podemos ver que hay algunas que salen un poco más fáciles y otras hay que empezar como a ver un poco más en detalle. En particular, lo que sirve para empezar a ver eso es definir, ¿sí?, este doblete de espinores. Yo la diferencia, para que la vean bien, yo traté de marcarlas en el resto de las hojas, es marcar acá una línea un poco más gruesa abajo, ¿sí? Esto significa que es el doblete de espinores. Entonces, si defino esto y quiero reescribir los lagrangianos, van a ver que muy fácil van a llegar a que el lagrangiano 2, este término de acá, resume estos dos términos, ¿sí? Se resume en este de acá, el campo escalar queda igual, y en particular el término de interacción del lagrangiano 2, empiezo por el 2 porque esto queda más sencillo, queda de esta forma. O sea que estos dos términos quedan escritos más compacto de esta manera. Y acá se puede ver que, ahí, que este lagrangiano va a ser invariante hasta una transformación, ¿sí?, por una matriz U donde U pertenezca al grupo U2. O sea, eso está bueno como que, por si tienen dudas de si eso se comprueba o no, verifíquenlo, o sea, reemplacen, hagan esta transformación y vean que las U y U, la inversa de U y demás, se van cancelando, digamos, y van a ver que el lagrangiano les queda invariante. Con lo cual, el grupo U2 va a tener 4 parámetros independientes, y eso se puede, digamos, se puede separar en una multiplicación del grupo 1 por el grupo SU2. Entonces veamos cómo son esas transformaciones para cada uno de esos grupos. Obviamente vamos a empezar por el más sencillo, que es el grupo 1. Entonces en el grupo 1 significa que nosotros tenemos que tomar phi, le hacemos una transformación de E por I, un parámetro alfa phi, esto va a ser un parámetro. Y si hacemos una transformación infinitesimal, esto va a ser un poco de repaso de lo que vieron la clase pasada, ¿no? E a la I phi, a la I epsilon por phi va a ser 1 más I por epsilon multiplicado por phi, con lo cual delta phi va a ser I epsilon phi. Fíjense que acá sigo hablando todo con el doblete de espinor, ¿sí? O sea, está la línea acá abajo. Entonces yo acá lo escribí en función de cómo es Φ1 y Φ2, para que quede bien claro. Entonces, delta Φ1 va a ser I por epsilon Φ1, delta Φ2, I por epsilon Φ2. Ahora, para ver cómo son las corrientes, simplemente usamos la fórmula que vimos en la clase pasada, donde, como el lagrangiano queda invariante, Camus en este caso es 0. Y bueno, entonces, reemplazando los valores, llegamos a que esta es la corriente asociada al grupo 1, ¿sí? La corriente conservada. Hasta acá, con el tema de las cuentas, si hay alguna duda, así vamos de apartes sin que haya problemas. Si hay alguna duda, me dicen. Yo acá... Una tengo una... cosita nada más Sí. sobre el JMU que quería preguntar en la teórica creo que está al revés el signo de las derivadas del L y el Camus
cómo están presentados. ¿Eso es un detalle? ¿No afecta mucho? Yo, el tema sí, lo vi en varios lugares, creo que sí, ahora que vos decís es verdad, Gustavo lo tiene al revés. No sé si realmente termina afectando eso porque la cantidad conservada, o sea, más o menos, o sea, positivo o negativo, se conservaría igual como cantidad Ujú. conservada. No sé, Matías, si vos sabés, porque a veces se define distinto de dónde viene ese tema del signo, de dónde se arrastra. ¿Tenés No, idea? es arbitrario, o sea, la conservación Arbitrario. es correcta a menos de una constante multiplicativa arbitraria que puede ser más o menos uno. Claro, Después, obviamente, cuando uno quiere definir con precisión alguna magnitud física, por ejemplo, te interesa mirar la componente cero de eso y definir sin lugar a duda qué sé yo, la carga eléctrica, ponele. Ahí sí, claro, bueno, tenés que ser más cuidadosos y ver que los signos coincidan con lo que vos físicamente pensás que es la carga eléctrica. Pero claro, a la hora de derivar corrientes y ver cosas que se conserven, lo que multiplica adelante es medio irrelevante. claro. Claro, si Perfecto, cuando uno muchas después quiere gracias. hacer, claro, cuando uno ya quiere hacer interpretación física de qué es lo que se conserve y demás, claro, uno ahí es donde ya dice, bueno, uso esta definición para que todo tenga sentido, está perfecto. Eh, y acá también lo que tiene es que si uno usa la convención que estamos usando, por lo menos aplicado lagrangiano, quedan todos los términos positivos, entonces también en ese sentido, bueno, es más sencillo, más cómodo que todo quede positivo y seguir. Bueno, entonces acá es simplemente Te hago una pregunta desplazar, antes de sí, seguir. Vos decís en este caso Camus es 0. sí. ¿Por qué tomás 0? Porque lo que vos crees que ande es que D mu J mu sea 0, ¿no? ¿Por qué sería 0 y no sería, no sé, una constante cualquiera? ¿O es lo mismo No, poner no, 0 que una porque constante? eso viene de cuando uno pide que sea invariante lagrangiano. El lagrangiano puede ser invariante a menos de una divergencia, de un Sí. cuadrivector. Nosotros vimos que aplicando esta transformación es invariante. No, Sí. no invariante a menos de una divergencia, sino que es invariante. Entonces, Camus no me hace falta agregar nada. Ok, está bien. Si fuese que yo al aplicar esta transformación me aparece una divergencia, un cuadrivector, la corriente tiene que ser corregida poniendo cuál es ese Camus que me cambia en lagrangiano. Está bien, pero en este caso Ese no es- hace falta. En este caso no hace falta porque si ustedes reemplazan, si ustedes reemplazan esta transformación, van a ver que el lagrangiano es invariante. No invariante a menos de una divergencia en un cuadrivector, simplemente invariante. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser si vemos el grupo SU2? El grupo SU2, acá de vuelta, va a ser si hacemos la transformación de esta manera, E a la I, la matriz de Pauli, sigma, por los parámetros θ sobre 2. Estos son tres parámetros, entonces, que aporta. Y acá lo escribí de esta manera, quizá es como parece un poco más compacto, que es cómo me queda la variación de phi. Entonces, la variación de phi, haciendo lo mismo, una transformación infinitesimal, queda I por sigma producto escalar epsilon, ¿sí? O sea, los vectores sigma producto escalar 3 parámetros epsilon, que desarrollándolo me queda de esta manera, ¿sí? Esto es sigma 1 por epsilon 1, sigma 2 por epsilon 2, más sigma 3 por epsilon 3. Hago el producto, ¿sí? De esta matriz por este doblete de espinoles, o sea, esto acá va a ser phi1, phi2, y llegamos a esto de acá. Entonces, si escribimos cada componente, o sea, cuando es delta de phi1 y delta de phi2, me queda descrito de esta manera. Ahora, acá lo que tenemos sería como la variación, por así decir, total, ¿sí? O sea, del parámetro epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Nosotros después tenemos que definir la corriente según en qué dirección de sigma estamos usando. Entonces acá yo lo que elegí como notación, que se pueden elegir otras y demás, es decir, bueno, la corriente mu k va a ser menos i, phi barra gamma mu, la variación de phi k dividido epsilon k, o sea, donde k es la dirección de sigma k, ¿sí? O sea, que si yo quiero ver ahora el J1, es ver qué pasa con epsilon 1. Entonces yo acá reemplazo en la variación de phi1, reemplazo esta parte, ¿sí? Con el parámetro epsilon 1. Y si yo quiero ver qué pasa con J2, es usando qué pasa con el parámetro 2 y J3 con el parámetro 3. Entonces simplemente reemplazando en cada uno de estos J, las variaciones que corresponden por el tipo de parámetro, llegamos a estas corrientes conservadas.
¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos hasta acá? Vimos cuáles son las transformaciones que mantienen invariante al lagrangiano, la cantidad de parámetros que tiene cada uno y las corrientes asociadas a esas transformaciones. Hasta acá se entendió qué es lo que hice, más que nada en esta última parte y demás. O sea, es simplemente ver cuál es la corriente asociada a cada sigma, digamos. Bien, entonces, si ahí no hay dudas, veamos un poco entonces qué es lo que pasa con el lagrangiano 1, que este tiene una sutileza comparada con el lagrangiano 2. En el lagrangiano 1, esta parte es igual, pero el término de interacción es de esta forma. Entonces acá ya no es tan evidente cómo va a ser la transformación que me mantenga invariante este lagrangiano. Pero si queremos volver a usar la notación, fíjense que yo acá puse el doblete, ¿sí?, de espinores. Y acá es Φ1, Φ2, Φ2, Φ1. Si yo quiero también esto escribirlo de esta forma, con el doblete, se puede hacer agregando esta matriz, 0, 1, 1, 0. Y fíjense que si ustedes hacen el producto de esto, recuperan esto que está acá arriba. Y esta matriz no es otra cosa que sigma 1. Entonces, ahora viendo que lo que me relaciona los dobletes es sigma 1, se puede ver un poco más fácil que... bueno, porque eso está bien. Ahora estoy viendo que lo explico un poco más adelante. Pero bueno, lo escribimos de esta manera, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos igual que antes una simetría de fase global 1, que es hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, que es plantear un phi', si es infinitesimal, es e a la i epsilon phi, esas son las variaciones, y la corriente asociada a la simetría U1. La otra simetría, entonces, va a estar asociada a lo que estamos viendo acá. Como acá estamos viendo que tenemos la matriz sigma 1, es un poco más fácil de ver que la transformación que va a mantener invariante el lagrangiano es e a la i sigma 1 tita sobre 2 phi. Y esto va a ser una transformación U1, ¿sí? Porque acá no estoy multiplicando o teniendo en cuenta las tres matrices Pauli, solamente sigma 1. Yo acá no lo agregué, porque está bueno que sea como un pequeño ejercicio para que ustedes hagan, que es, hagan esta transformación y vean que esta transformación mantiene invariante el lagrangiano. O sea, la única parte que puede tener un poco más de problemas es cuando lo quieran verificar qué pasa en esta zona, ¿sí? Así que ahí es usar una o dos propiedades así de matrices y demás, y sale. Pero está bueno que lo verifiquen. Entonces, esta transformación mantiene invariante el lagrangiano, y si ahora ustedes se fijan cómo queda la variación de phi, acá volví, la variación de phi va a ser i sigma 1 epsilon phi, o sea que me queda i epsilon, en aquel doblete phi2 phi1, o sea que lo que hice fue el producto de sigma 1 por el doblete phi, y la corriente asociada, ¿sí?, reemplazando simplemente en la fórmula, va a ser menos i sigma gamma mu i sigma 1 phi, y me queda estos dos términos. Con lo cual, la simetría total que tiene este lagrangiano es 1 por 1. Y este nuevo 1 por el 1 que conté antes. Y acá una cosa que también está bueno como más o menos mostrar, es que si nosotros vemos este lagrangiano, ¿sí?, así como está, este lagrangiano, por un lado uno puede decir, bueno, es medio obvio esta transformación, que va a ser invariante, pero esta otra transformación, la asociada a este sigma 1, no es tan obvia, y hay una manera de ver cómo eso puede salir más fácil, cómo ver que la simetría del lagrangiano es 1 por 1. Y ahí lo que se puede hacer es hacer una transformación ortogonal de los campos. Entonces ahí lo que se puede definir es un chi1 y chi2, que chi1 va a ser la suma de los campos y chi2 es la diferencia. O sea, acá despejan Φ1 y Φ2, me queda como Φ1 me queda la suma de los chi y Φ2 la diferencia. Entonces, reemplazando estos campos en el lagrangiano L1, van a ver de que les queda de esta manera. O sea, acá tenemos chi1, chi1, chi2, chi2, y acá me queda solamente chi1, chi1, chi2, chi2. Entonces, acá lo que se puede ver bien claro es que este término y este término, ¿sí?, o sea, lo que es el subíndice 1 y 2 está desacoplado. Entonces, este término con este término
son invariantes ante esta transformación, y este término con este término son invariantes ante esta otra. Entonces acá, donde cada uno tiene parámetros distintos. Entonces acá se ve muy claro que el grupo, ¿sí?, es 1 por 1. Que de la forma que estaba escrito al principio quedaba como un poco oculto. ¿Alguna duda hasta acá de cómo calculé las corrientes? ¿O se definió los parámetros libres? ¿O el grupo de la simetría de Lagrangiano? ¿Alguna duda con eso? Yo no me quedó claro. En un momento decías que la simetría que tenías que... O sea, el grupo que tenías era el 1 por SU2, dijiste en un momento. Claro, este es para Lagrangiano 2. Para el ¿sí? Lagrangiano 2. Cuando vas a aplicar la simetría, decís que, o sea, tenés que aplicar las dos simetrías, o tenés que aplicar una a ver qué anda, aplicar otra a ver qué anda, para comprobar, ponele. Y para comprobar, Las fíjate que yo acá transformaciones, lo que perdón. hice es ver de una, o sea, si vos acá te fijás y haces la transformación phi por una matriz U por phi, donde U pertenece a U2, vas a ver que esto es invariante. O sea, yo ahí no separé en U1, en SU2, nada. Lo que después sí hice es decir, bueno, si quiero ver cómo parametrizar, ¿sí?, estas transformaciones, bueno, ahí sí lo separé en U1 y SU2. Pero vos al principio, fíjate que esta parte de acá no dije nada sobre eso. El tema es que ya no podés decir lo mismo con el Lagrangiano 1, porque ya el Lagrangiano 1, este término del término de interacción es distinto. Entonces ya no es U2. Entonces tenés que encontrar la... O sea, Sí, tenés que encontrar la tenés que simetría empezar, que... claro, tenés que empezar como a verlo un poco más en detalle, donde se me fue acá. O sea, fíjate que este término de interacción ya como que te arruina el tema de ver las simetrías, o sea, ya esto te arruina que no va a ser U2. Entonces ahí decís, bueno, empiezo a verlo más tranquilo y a ver qué es lo que encuentro. Está bien. Gracias. Bueno, yo después había preparado con los puntos, porque después este ejercicio plantea de ver qué interacciones son posibles y demás, que son básicamente usando el diagrama de Feynman, pero eso como Gustavo todavía no dio nada, mejor lo dejamos para un poco más adelante. Pero bueno, de última volveremos en algún momento a este tema. Así que bueno, en el PDF va a quedar esta parte, pero lo dejamos para después, que haya pensado eso de que un poco de tiempo, pero bueno, quedará para más adelante. Entonces bueno, podemos pasar al ejercicio 4. Como les digo, esta última parte del ejercicio 3 quedará para más adelante. Igual si ustedes quieren ir pensándolo, no está mal que lo vayan viendo. Ejercicio 4. Plantea el ejercicio un lagrangiano, donde vemos que acá hay un potencial, que es una función de los módulos de los campos, y lo que pide es obtener las ecuaciones de movimiento que se obtienen de este lagrangiano, y hallar las simetrías que hay y qué grupos forman, y qué relación tienen que tener, qué relación tiene que haber entre las masas y el potencial para que el grupo de simetría sea U2. Entonces yo acá lo único que hice fue cambiar un poco la notación. Fíjense que acá en el enunciado usan estos dos símbolos, así que yo lo cambié a Φ1, Φ2. Solamente hice ese cambio. Y bueno, entonces, tenemos este lagrangiano. Yo acá lo único que hice es escribir la dependencia del potencial. Si depende del módulo, o sea, el módulo va a ser Φ1 por Φ1 conjugado, y el módulo de Φ2 va a ser Φ2 por Φ2 conjugado, acá para que quede explícito. Y bueno, la ecuación de movimiento va a ser aplicar, ¿sí?, la fórmula que ya vimos en la clase pasada. Simplemente, o sea, acá por ejemplo, si lo aplican para Φ1 conjugado, llegan a esto, o sea que esto es lo mismo que Klein-Gordon, solo que ahora tenemos un término de potencial, y si lo vemos para Φ2 es análogo, pero lo que sí hay que notar es que las ecuaciones de movimiento quedan acopladas por B, por el potencial, porque el potencial va a depender de Φ1 y Φ2, ¿bien? O sea que la única forma que de desacoplarlas es que el potencial en principio sea cero. Pero bueno, si queremos ver ahora el tema de las simetrías,
lo que se puede ver es que, y acá se ve bastante, por lo menos yendo de aparte, ¿no? O sea, podemos ver de que si hacemos la transformación de Φ1 a E a la I alfa 1 Φ1 y Φ2 E a la I alfa 2 Φ2, vemos que esto es invariante. Y esto sale bastante rápido porque no tenemos ningún término que mezcle los diferentes campos. O sea, acá tenemos Φ1 Φ1, acá Φ2 Φ2, Φ1 Φ1, Φ2 Φ2, y el potencial, como les decía, ya dice que depende de estos términos, ¿sí? Del módulo de Φ1 y módulo de Φ2, o sea que no me va a mezclar los campos. Entonces, si hacemos esta transformación de simetría, la transformación que va a tener Lagrangiano es 1 por 1. Ahora bien, si nosotros queremos ver qué tiene que pasar para tener simetría U2, lo que podemos hacer es parecido a lo que hice antes, es definir este, digamos, doblete de mis campos phi, de esta manera, y tratar de reescribir el lagrangiano de esta forma. Entonces, se ve bastante rápido que los primeros dos términos, ¿sí? Delta Φ1 por delta Φ1 y delta Φ2 por delta Φ2, se puede escribir de esta manera, donde es delta, y este nuevo término, no sé qué nombre tiene esto en sí como letra, pero bueno, llamémoslo Φ mayúscula daga, y acá me queda Φ, donde esto entonces va a ser invariante, ¿sí? ante U2. Y, por ejemplo, ¿sí? O sea, esto va a ser invariante ante cualquier matriz que pertenezca a U2, y por ejemplo, esa matriz U2 puede ser E a la I alfa 1 y E a la I alfa 2, que es el caso de acá arriba. ¿Sí? Digamos, de esta forma recuperan esta transformación que estamos haciendo acá. Pero este término es invariante ante cualquier matriz de U2. Ahora bien, el término de las masas va a ser invariante, o lo puedo escribir, digamos, invariante ante U2, si las masas son iguales. Si esta suma de masas, si las masas son iguales, lo puedo escribir de esta forma. Y lo único que me faltaría, para que sea todo el lagrangiano invariante, es que el potencial no solo dependa, digamos, de los módulos de los campos, sino pedirle algo un poco más fuerte, que es pedirle que dependa de este producto, de Φ mayúscula daga por Φ. Entonces, todo escrito de esa manera hace que el lagrangiano me quede de esta forma, y acá sí se ve claro que esto tiene simetría U2. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que habría que pedirle a las masas? Es que sean iguales y que el potencial dependa de esta forma. Si eso pasa, el lagrangiano tiene simetría U2. Así que bueno, y con esto, si no me equivoco, esto es lo que pide el ejercicio 4. ¿Sí? Yo había preparado, como decía, para dedicarle un poco más de tiempo al diagrama de Feynman con un poco de detalle, pero bueno, si eso lo vamos a dejar, y me parece bien que lo dejemos porque todavía no vieron nada en la teórica, yo, por lo menos de mi parte, no tengo mucho más para contar. O sea, no les quedan muchos ejercicios para que traten de hacerlos ustedes. Por ejemplo, yo les diría que piensen, y de última lo discutimos la clase que viene, el ejercicio 5, o el 6 es el que tienen para entregar, y bueno, ya vimos el 3 y el 4, el 5 es un ejercicio así como para que lo piensen un poco, y de última la clase que viene lo podemos cerrar o discutir así para los que tengan dudas. Pero sí, no tendría mucho más para contar así de esta guía. No sé, Matías, si querés comentar algo más o pasamos a consultas. O, obviamente, si tienen alguna duda de lo que acabo de contar, pregúntenme. Tengo una pregunta. Todo esto de encontrar la simetría, o sea, supongo que con estos ejemplos que estuvieron dando y lo que fuimos viendo, no va a haber muchas más, porque a mí no se me ocurre ni a palo, tipo, encontrar, o sea, decir, esto es de simetría tal. Por lo menos hasta ahora, supongo que haciendo la guía después se te empieza a ocurrir, pero, o sea, no se supone que deberíamos saber todo eso, ¿no? Nada, digamos, que sepan así de simplemente verlo y decir, esto tiene esta simetría, en principio no, pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo un poco el ojo de cómo empezar a buscarlas.
sea, por ejemplo, en todo lo que es en fase global, bueno, eso uno ya lo ve bastante rápido o empieza a analizar si tienen varianzas globales. Y después, un poco lo que yo estaba contando acá, de decir, bueno, ok, si yo quiero ver si esto tiene una cierta simetría, es empezar a construirla y ver si se cumple. Si todos los términos se pueden escribir bajo una simetría U2. ¿Sí? Como hice acá en estos ejercicios, de plantear un doblete y decir, bueno, ¿lo puedo escribir de esta manera o no? Y digamos, muchas veces la pregunta puede ser esa, ¿cuál es la simetría? O si no, puede ser al revés. ¿Es dado un lagrangiano con esta simetría? No sé, hallar el lagrangiano. O hallar un término con esta simetría. O sea, uno ahí puede empezar a dar vuelta al problema. Claro, entiendo. Pero sí, digamos, son cosas que se van a ir viendo. En principio, esto donde van a ver, que lo empezaron a ver un poco hoy, es cuando empecemos a ver invarianza local de gauge. Ahí es donde, bueno, esto cobra mucha más fuerza. Así que no es para que se preocupen o piensen demasiado qué hacer con esto. Por eso que además esta guía es una guía corta y sin grandes problemas. Es como para jugar un poco, ver así cómo trabajarlo, cómo hallar las corrientes, ir teniendo una idea de lo que está pasando cuando ustedes ven un lagrangiano. Y las guías donde sí van a ser importantes son las que vienen ahora. Más que nada porque lo que están viendo mismo en la teórica es que van a empezar a aparecer los términos de interacción de una manera, en principio, sorprendente, ¿no? Por cómo van apareciendo, que es lo que tiene de bueno toda esta formulación lagrangiana. Pero bueno, por eso, no es algo para que lo piensen demasiado. Simplemente es para que vayan teniendo un poco, así afinando el ojo, de cómo empezar a ver estos lagrangianos, a cómo ver simetrías y demás. Lo único así un poco más relevante, más allá de lo de ver las simetrías, es esta última parte del ejercicio 3. Que esto, bueno, lo dejamos para más adelante. Que ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ok, yo en un lagrangiano, además de los términos libres, ¿sí? De partícula libre, tengo términos de interacción. Entonces, ¿qué información me da o cómo lo uso para poder describir una interacción? Porque hasta ahora ustedes ven un lagrangiano de esta manera y no les dice mucho sobre qué pasa en una interacción. Y fíjense que el ítem D dice, bueno, si tengo una interacción de la partícula 1 con 2 barra, me puede dar una 1 barra 2, y eso se responde de ver el lagrangiano. Está bien, me quedo más tranquilo entonces. Sí, a no preocuparse. Así que bueno, Matías, no sé si estás ahí, si querés que pasemos a consultas o si querés hacer un comentario más sobre la guía. Justo recién me levanté al baño. ¿Llegaste a comentar algo del 5 o no? Yo en principio, como no quedan muchos ejercicios más, lo que les comenté a los chicos es que como que lo piensen y de última la clase que viene lo charlamos, pero para que lo piensen, porque si no es como que si querés les decimos algo, pero como para que lo Perfecto. mediten un poco. Está perfecto. Porque digo, el 6 es el que tienen para entregar, charlé un poco del 3 y el 4, entonces bueno, que el 5 lo piensen y bueno, y si hay dudas, el jueves lo charlamos. Está perfecto. Y lo que le dije, bueno, que como pensaba hablar un poco más del diagrama de Feynman, se me terminó más rápido la clase. Está. Pero bueno, quedará para bueno, la clase para más adelante. Está perfecto. Bueno, si tienen consultas generales de ahora, alguna más, hagámosla ahora, y si no, nos dividimos y podemos seguir haciendo consultas de lo que vengan haciendo las guías, como siempre. Sí. Mientras tanto, voy armando el breakout room. Siempre le pregunto lo mismo, ¿qué me toca a mí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno Par, impar. que sepa? Hoy los pares a León y los impares a Berlín. Los pares a mí. 4, 6. Bianca Balsarini nunca tiene el número. Florencia Adorno no tiene el número. Hernán Benítez no tiene el número. Ignacio Martín Gómez no tiene el número. Julieta Wenger no tiene el número.
Patricio Montaro no tiene el número, Muriel Boneto no tiene el número. Voy a parar la grabación ya que estoy. Vale.